Hola, estimados y estimadas estudiantes. Les doy la bienvenida al desarrollo del módulo número 5, que se denomina el nuevo modelo primario exportador, correspondiente al espacio curricular de la materia de Geografía de América Latina del profesorado de Geografía. En este sentido, los principales objetivos a tener en cuenta son comprender el nuevo modelo agroexportador en el marco de la exportación de la soja. Identificar las características de un modelo económico centrado en el potencial exportador de la soja transgénica. Para ello vamos a dar inicio comprendiendo y entendiendo el nuevo modelo primario de exportador. Está estrechamente relacionado con la economía agroexportadora, ya que anteriormente hemos trabajado y analizado la economía agroexportadora o el modelo agroexportador, también llamado modelo de crecimiento hacia afuera, ya que se realizan exportaciones de productos y grandes cultivos realizados en América en este caso. Al hablar de un modelo de crecimiento hacia afuera, nosotros ya venimos analizando desde el módulo anterior eh, la clasificación que realiza Celso Furtado del modelo agroexportador, donde lo va a dividir a los países según el tipo de clima, donde vamos a encontrar el clima de países templados, eh, países de clima tropical y países que se van a dedicar a la explotación minera. En este caso, acá, al trabajar en este módulo 5 como un nuevo modelo primario exportador, va a estar como protagonista la soja. Ese va a ser el nuevo modelo eh, primario exportador en el que vamos a trabajar durante todo el módulo. De esta manera, tenemos que analizar y comprender que la agricultura de América Latina en la dinámica global del capital está teniendo más que nada un protagonismo del modelo económico centrado en la potencial o en el potencial exportador y que esta dinámica es de alcance mundial. Al hablar de dinámica estamos hablando de constantes cambios y alcance mundial es que va a haber grandes demandas mundiales de todos los continentes. Nosotros al hablar de soja hablamos de un monocultivo que se refiere a plantaciones de una gran extensión con cultivos de una sola especie. En este caso sería la soja, donde vamos a hacer hincapié y vamos a analizar y comprender que van a utilizar los mismos patrones de cultivo y los resultados van a ser producción en grandes escalas. También se tiene que entender y comprender que la soja actualmente se ha convertido en un cultivo eh, de los usos de los suelos. Entonces, muchos suelos están dejando de cultivar, por ejemplo, cereal para cultivar soja. Están dejando de usar esos suelos de ganadería para el cultivo de soja. Entonces, está haciendo una gran sustitución en cuanto a los cultivos. Por esa razón es que decimos que la soja se ha convertido en el principal cultivo del uso de los suelos. En este caso, cuando hablamos de monocultivo, tenemos que tener en cuenta que encontramos la caña de azúcar, el algodón, el maíz, y en este caso, con lo que estamos enfocados como protagonista sería la soja, donde tenemos que entender que la soja es una planta oleaginosa, donde esta planta oleaginosa son vegetales que cuya semilla o fruto pueden extraerse aceite. También al hablar de soja hacemos referencia a que la soja es familia de la leguminosa, como así también a la hora de ser cultivado se cultiva por
semillas. También nosotros cuando hablamos de que es un modelo económico centrado en la potencia del exportador y hay un alcance mundial, estamos hablando por qué es tan demandada la soja y donde nosotros vamos a ver cuáles son los usos de la soja. En este caso podemos señalar que son para alimentos de aves y ganado, alimentación humana, también para harina de soja, también podemos mencionar que pueden hacer tofu, que es el queso vegetal de soja. Entonces podemos observar que hay una gran variedad de uso en cuanto a la soja. Asimismo, al hablar de soja, vamos a traer con nosotros eh, el tema de transgénico, que acá es donde se va a introducir la biotecnología al monocultivo. En este caso, cuando hablemos de soja transgénica, hacemos referencia a que es una soja obtenida por ingeniería genética, que si hacemos referencia a Argentina, ya se empezó a utilizar desde 1996 cultivos que son transgénicos. También al hablar de soja transgénica, podemos decir que es una variedad de soja a la que se le inserta un gen de otra especie, la cual le permite resistir a los insectos y tener más tolerancia a los herbicidas. Por esa razón es que la soja está ocupando gran parte de los suelos, ya que por un lado va a ser mucho más resistente y se la puede cultivar en cualquier suelo, sin ser uno en específico. Entonces de esa manera se va sustituyendo eh, el cultivo de cereal, por ejemplo, o el cultivo de maíz, por cultivo de soja, ya que está siendo con una demanda bastante grande, entonces por esa razón se van sustituyendo y el uso del suelo actual es más aproximado a la expansión agrícola, podemos decir, y a los cambios en el uso del suelo que sean directamente con el tema de la soja. Por esa razón, decimos que la soja se ha convertido en uno de los principales cultivos del uso de los suelos de grandes partes y de varios países de América. En este caso, si podemos mencionar países productores de soja transgénica y convencional, acá vamos a analizar, por ejemplo, el cultivo en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, cómo va a ir repercutiendo el uso de los suelos con este monocultivo de la soja. Y también hay que tener en cuenta que la soja se expande por los buenos precios internacionales y la demanda externa, la gran demanda externa se podría decir, especialmente de China. A la misma vez podemos analizar eh, espacios geográficos como este caso de Bolivia, en relación al monocultivo de la soja, donde la soja es la cosecha más preciada en Bolivia y se produce principalmente en la región de Santa Cruz. Hay alrededor de 14.000 productores de soja en Bolivia y en el 2014 se produjo 3 millones de toneladas de soja. A la misma vez, como estamos viendo la parte económica, también podemos observar acá en Bolivia el bosque chiquitano que acá en imágenes se puede observar las grandes extensiones de deforestación que se están realizando en este bosque, por eso se habla de conversión, que la más alta conversión que está habiendo es en este bosque que se está destinando a los cultivos de soja. Cuando nos vamos a hablar de Paraguay, tenemos que tener en cuenta que Paraguay genera el 3% de la producción mundial de soja. En los últimos años su producción de soja ha aumentado a medida de que se destina más terreno para su cultivo de soja y va aumentando constantemente.
Actualmente hay más de 3 millones de hectáreas donde se cultiva soja. En los próximos 5 a 10 años se estima que la tierra para la producción de soja llegará a 4 millones de hectáreas. Si nosotros analizamos a dónde se exporta esta producción de monocultivo de Paraguay de soja, tenemos que hacer referencia a que son exportaciones destinadas a la Unión Europea, a Rusia, a Egipto, a Turquía, a México, entre otros países. Y si analizamos eh, casos específicos, en este caso podemos analizar en Paraguay el desmonte del bosque atlántico, que la expansión de la soja en tierra agrícola en la región del bosque atlántico está desplazando la producción ganadera. Acá tenemos un caso concreto de desplazamiento de donde se realizaba producción ganadera, actualmente está siendo reemplazada por cultivo de soja, donde también se pueden observar grandes hectáreas de deforestación para poder ser realizados los cultivos de soja. Si nos vamos en este caso a Argentina y a Brasil, en el caso de Argentina nosotros podemos analizar y podemos recordar que en Argentina se producen 70 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, que 36 millones corresponden a la soja. ¿Y cuáles son los espacios geográficos que están teniendo mayor cantidad de impacto? Acá podemos analizar el Gran Chaco, parte de las yungas, también los pastizales pampeanos, que estos espacios geográficos están siendo desmontados para poder ser utilizados para el cultivo de la soja. Y si nos vamos a Brasil, en Brasil podemos analizar que es el segundo mayor productor de soja en todo el mundo. Brasil representa el 30% de producción mundial de soja y es el país que cuenta con 29 millones de hectáreas de tierras cultivadas con soja, de las cuales casi la mitad de su producción son transgénicas. La soja cultivada en Brasil tiene niveles proteicos más altos que los cultivados en muchas otras partes del mundo. De esta forma se obtienen los precios más altos en los mercados internacionales. Lo que tiene de diferente Brasil y lo que los beneficia es que se produce una gran cantidad de soja no modificada genéticamente, las cuales son más caras y que las modificadas genéticamente. Entonces, de esta manera, Brasil es uno de los países que tiene sojas eh, no modificadas genéticamente y sí modificadas genéticamente. Y si hablamos de consecuencias negativas, la amenaza más grande de hoy es el cerrado, que es impactos residuales indirectos y posible impacto futuro sobre el Amazonas. Entonces acá, más que de deforestación, también estamos hablando de impactos de residuos y impactos no solo de ahora, sino también de impactos en el futuro. Eh, Al venir hablando de monocultivo, nosotros hemos trabajado más la parte económica. En este caso vamos a analizar las consecuencias negativas del monocultivo de la soja, donde podemos hacer énfasis soja para hoy y hambre para mañana, donde hoy en día es demandada por gran parte del mundo, entonces económicamente es redituable, pero en el caso de hacemos referencia hambre para mañana, que vamos a tener grandes cantidades de suelos que van a ser debilitados, entonces cada vez la producción va a ser menos, a menos escala, y eso va a ser una consecuencia negativa que van a tener los suelos. A la misma vez también la gran cantidad de deforestación, de selva, bosque nativo, parque chaqueño y yunga, que esto también nos lleva a tener gran cantidad de inundaciones como pérdida de biodiversidad. Entonces, no solo estamos analizando la parte económica, que sería la parte positiva y las grandes demandas, sino que también estamos analizando las consecuencias negativas de este monocultivo de las hojas.
De esta manera damos por finalizado la videoclase del módulo 5. Muchas gracias. Saludos.